Hola chicos, bueno, vamos a seguir con estos ejercicios de repaso. Ahora nos tocaría el taller 3 que corresponde a hidrostática. El ejercicio 1 muestra un gráfico en el cual se esquematiza un barómetro, ¿sí? Nos pregunta cómo y para qué se utiliza, ¿sí? Si ustedes toman la teoría, o lo pueden leer en cualquier libro, el barómetro es un instrumento que se usa básicamente para la determinación de la presión atmosférica, ¿sí? Y si nos vamos a analizar cómo es que la mide, lo que vamos a encontrar es que hay un recipiente, ¿sí?, que está abierto a la atmósfera y en cuya superficie vamos a tener la presión atmosférica, que contiene un líquido que se llama mercurio, ¿sí?, que tiene una densidad determinada, y en él se vuelca un tubo que también contiene mercurio en su interior y que va a descender la cantidad de milímetros, porque esto está graduado, hasta que se igualen las presiones. ¿Qué presiones se van a igualar? La presión atmosférica con la presión que ejerce esta columna de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, según el principio más importante de la hidrostática, puntos que estén a igual altura tienen la misma presión. Entonces, nosotros acá podemos decir que la presión atmosférica va a ser igual, en este caso, a la presión que ejerce esta columna de mercurio, que está graduada en milímetros y que por lo tanto una forma de medirla es milímetros de mercurio, ¿sí? Esto también lo pueden encontrar como torr. En eso se basa el barómetro y para eso sirve, ¿sí? En el ejercicio 2 dice, si la fuerza ejercida sobre una superficie se duplica y la superficie se reduce a la mitad, ¿qué pasa con la presión? Y me da diferentes opciones. Entonces, yo lo que puse primero acá es, bueno, ¿cuál es la definición de presión? La definición de presión es fuerza sobre área, es decir, la relación entre la fuerza y el área donde se ejerce esa fuerza. Esto, lo que tenemos acá es que la superficie se duplica, la fuerza, perdón, se duplica, podríamos postularlo como 2F, ¿sí? Y la superficie se reduce a la mitad. Esto acá estamos postulando según este ejercicio para ver qué pasa con esta relación. Si el área ahora pasa a ser el área sobre 2, este 2 que está dividiendo acá, que ya está en el denominador, pasa multiplicando arriba. Eso nos va a quedar como 2 por 2. Con este 2 nos va a quedar 4F sobre A. O sea que esta, que era la presión inicial que teníamos acá, ahora se cuadriplicó. Entonces, en las opciones que ustedes tenían, ¿se reduce a la mitad? No. ¿Se duplica? Tampoco. ¿Se cuadriplica? Que es la C, sería la correcta, ¿sí? No cambia, es incorrecta y se reduce a la cuarta parte también. Sería incorrecta. Así que, de esta forma, ustedes, poniéndolo acá en la fórmula, pueden decir, bueno, es 2 por F y el área se reduce a la mitad, entonces me queda área sobre 2. Y este 2, al pasar multiplicando hacia arriba, me queda 4 veces la presión que tenía inicialmente, ¿sí? Así que esa respuesta sería la respuesta C, la correcta. Después, el punto 3 dice, la presión hidrostática depende de, fundamente su elección, y me da 4 opciones. A es volumen del líquido, B es el área del fondo, C es la profundidad, D la forma del recipiente, ¿sí? Acá lo que primero hacemos es
postular el principio de la hidrostática, que nos dice que la presión en cualquier punto a una determinada altura va a estar dada por la presión atmosférica, supongamos que el punto sea ese, a una determinada altura, más la columna, o sea, más la presión que ejerce esta columna de líquido a esa determinada altura o profundidad. Esa presión está dada por la densidad, que acá la pusimos como ρ, del líquido, G y H. ¿Sí? Entonces, si miramos esto, vamos a darnos cuenta que la presión va a depender del volumen. No, no va a depender del volumen, ni del área del fondo, ni de la forma del recipiente. De lo único que depende, en este caso, de las opciones que tengo, es de la profundidad. ¿Sí? ¿De qué más va a depender según esta fórmula? Bueno, va a depender de la presión atmosférica y va a depender de qué tipo de fluido sea, es decir, de su densidad. Así que en el ejercicio 3, la opción correcta sería la profundidad. Para el ejercicio que dice 5, pero sería el 4, un error, dice, marque la o las opciones correctas justificando la respuesta. En la pregunta A dice, en un objeto que flota a media agua, el peso es igual al empuje. ¿Sí? Un objeto que flota a media agua sería un esquema similar a este. Yo tengo un objeto que tiene una fuerza peso hacia abajo y el empuje que genera el líquido. Que recordemos que este empuje es la fuerza que ejerce el líquido que está desplazado por este volumen sumergido de este objeto. ¿Sí? Entonces, es correcto que si está flotando a media agua es porque estas dos fuerzas se igualaron. Así que esa opción sería la correcta. Sería correcta. La B dice, a mayor densidad de un líquido, mayor es la presión que ejerce sobre un cuerpo. Y bueno, si nos venimos acá y lo miramos, es lo que estábamos diciendo recién. Si esta densidad es mayor, por lo tanto este término va a ser mayor y la presión ejercida sobre un cuerpo que esté a determinada altura va a ser mayor. O sea que eso también es correcto. La pregunta C dice, la forma del recipiente no influye en la presión ejercida sobre un objeto sumergido. También es verdadero por todo lo que comentamos acá, ¿sí? Solo depende de la altura en la cual está sumergida. Y la pregunta D dice, a mayor altura en la montaña hay mayor presión atmosférica y por lo tanto el aire es más denso. Bueno, eso, si uno lo analiza, y esto también lo tienen en el teórico, tienen un gráfico que era con la altura, perdón, creo que acá la presión atmosférica y la altura. Y ustedes ven que a mayor altura la presión atmosférica desciende. Y eso tiene que ver con que a medida que nos vamos para arriba en altitud, la densidad del aire empieza a disminuir. Ya hay menos moléculas, porque la mayoría de las moléculas de todos los gases, digamos, están atraídas por la Tierra y se concentran más abajo. Y a medida que ascendemos, esa densidad del aire disminuye. Y por lo tanto, tengo menos moléculas, tengo menos presión arriba y tengo menos capa por encima de esa altura. Es decir, si yo estoy a nivel del mar, tengo toda la capa atmosférica encima. Pero a medida que voy subiendo, esa capa por encima que me queda es cada vez menor. Entonces, a mayor altura, menor presión, ¿sí? Es incorrecto que haya mayor presión. Y el aire es menos denso a medida que ascendemos. Así que bueno, esa era la idea de estos ejercicios, ¿sí?
Sobre todo tener muy presente esta fórmula que es la que nos permite en la hidrostática sacar la mayor cantidad de conclusiones. Gracias.